Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica estructural y en la sesión de hoy, que es la número 8, vamos a hablar ahora sobre un tema muy interesante, que ya aquí es donde empieza a tomar un poquito más el enfoque que en realidad queremos, que es la aportación de la dinámica estructural a la ingeniería sísmica. Vamos a ver ahora la respuesta a las excitaciones sísmicas. Entonces, con ello, y antes de comenzar a la deducción de las ecuaciones que vamos a estar manejando a partir de este video, quiero mencionar que la gran aportación de la dinámica a la ingeniería sísmica es que, gracias a estas teorías de la dinámica estructural, es posible hacer análisis de la respuesta de las estructuras a los movimientos del terreno que son causados por un sismo. Entonces, ¿qué estudiaremos ahora a partir de este subtema? Principalmente vamos a continuar estudiando sistemas de un grado de libertad, posteriormente veremos los de varios grados de libertad, pero vamos a recordar un punto muy importante, es que los sistemas van a ser lineales. Con ello, vamos a hacer referencia a que estos sistemas tienen comportamientos elásticos. Cabe mencionar que también existen sistemas con comportamientos plásticos. Y en la actualidad, pues para el diseño de las estructuras se toma en cuenta, o en este caso el diseño sismo resistente, toma en cuenta que las estructuras tienen comportamientos plásticos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el siguiente tema, que es los espectros. Y en ello voy a abundar un poquito más a fondo. Pero, de alguna manera quiero que nosotros tengamos en cuenta, aquí vamos a mencionar un poquito lo del concepto de espectro. Y de hecho ya en la primera sesión hablábamos un poquito sobre la representación de estos espectros. Pero en sí, la determinación de la respuesta máxima de los sistemas se obtienen con ayuda del espectro. Es decir, habíamos mencionado que con ayuda de un espectro, como se muestra a continuación, en el cual nosotros tendríamos aceleración espectral, o en el caso de este curso, vamos a tener pseudoaceleración espectral contra el periodo que va a estar en segundos. Entonces, retomando un poquito lo que habíamos visto en la primera sesión, habíamos visto que estos eran los posibles escenarios transcurridos a través de los años. O no precisamente a través de los años, pero sí de los que ya son registrados. Entonces, lo que se quiere en sí es que el diseño sea, en este caso la parte del diseño, sea mucho mayor a la parte de los escenarios suscitados, para que así se pueda garantizar que la estructura va a tener, y adelantándome un poquito a lo que vamos a ver más adelante también, un nivel de desempeño apropiado. Entonces, los niveles de desempeño básicamente lo que nos dicen es la ductilidad a la cual va a estar permitido que la estructura, de alguna manera, una vez que suceda el sismo, este debe presentar cierta ductilidad. Entonces, vamos a asociar un poquito desde ahora la ductilidad con los niveles de desempeño. En este caso, va a ser un gran paso para poder comenzar a diseñar lo que viene siendo nuestras estructuras. Entonces, vamos a utilizar el espectro para poder realizar estimaciones de las respuestas máximas de los sistemas y con ello obtener las fuerzas máximas y los desplazamientos máximos. Entonces, vamos ahora a hablar sobre los acelerogramas, que prácticamente lo que hacen los acelerogramas es que representan como tal los movimientos sísmicos del terreno. Es decir, cuando se está presentando un sismo en alguna zona del mundo,
existen estos acelerogramas que nos ayudan a, de alguna manera, representar los movimientos sísmicos del terreno o la variación de las aceleraciones en determinado tiempo. Y pues estos son registrados por instrumentos como acelerógrafos. Entonces, un acelerógrafo va a darnos más o menos diferentes aceleraciones que van a ir variando respecto al tiempo. Aquí podemos ver una gráfica en la cual se nos muestra que tenemos en el eje de las Y las aceleraciones y en el eje de las X el tiempo, y podemos ver aquí la diferencia o la variación de las aceleraciones durante un sismo. Entonces, esto también va a ser clave muy importante para poder realizar el diseño de las estructuras. Ahora, quiero que pasemos a un razonamiento. Si nosotros estableciéramos un sistema de un grado de libertad y a su vez este está sometido a un movimiento del terreno, es decir, un sismo, ¿cómo podríamos representar ese movimiento sísmico? Bueno, cuando se está suscitando un sismo en cualquier zona del mundo, pero vamos a hablar o hacerle enfoque, como hemos dicho, un enfoque para la Ciudad de México, nosotros podemos presenciar, o de hecho se ha comprobado, que los sismos pues de alguna manera tienden a presentarse o mostrarse en diferentes direcciones. Puede ser que el edificio se mueva de izquierda a derecha, digamos en el eje de las X, en el eje de las Y. Puede también rotar, pero nosotros, si representamos de alguna manera estos movimientos del sismo mediante la coordenada X, coordenada Y y coordenada Z, resulta que debe haber una que sea la más crítica. Entonces, la componente sísmica más difícil de controlar es la componente en la dirección X. En la ingeniería sísmica se establece, lo mencioné, como que los movimientos alternos provocados por un sismo pueden presentarse en diferentes direcciones. Pero pues la respuesta a la pregunta anterior, digamos que sería mediante desplazamientos horizontales. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte de que por lo regular, y de hecho muchas pruebas experimentales son que se realizan o se define que el sismo actúa como una fuerza horizontal ante las estructuras. Entonces, de alguna manera, esta fuerza horizontal lo que hace es que no sea como tal, pues, digamos, una fuerza que está actuando sobre la estructura, pero sí tiene la representación de una fuerza. Cuando existe el movimiento en la base del terreno, en este caso, pues vamos a ver que el edificio va a moverse de un lado a otro. Entonces podemos representar que esos movimientos son causados por una fuerza horizontal que provoca ese movimiento en la estructura. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a un razonamiento. Entonces, habíamos dicho que de alguna manera los sismos se presentan en diferentes direcciones. Aquí podemos ver un ejemplo de en el GIF podemos ver que tenemos aquí el movimiento de un edificio y podemos observar que este se mueve de izquierda a derecha. Entonces este está oscilando pues sobre su propia base, que aquí podemos ver que en la parte de hasta abajo donde está la base pues no hay movimiento alguno, ¿no? Entonces el movimiento empieza a medida de que esto va avanzando hacia arriba, y podemos ver que pues este es el movimiento que podemos ver o asociar más común en los sismos. Ahora, otro movimiento que también es de alguna manera resulta ser muy complicado es la rotación del edificio. Esta rotación puede llegar a suscitarse debido a muchos factores.
Entre ellos podemos tener en cuenta que existen factores tales como la rigidez, centros de masa, centros de rigidez. Entonces, a medida de que esta representación del centro de rigidez y el centro de masa tenga cierta diferencia, vamos a ver que van a actuar. Aquí ya no van a ser fuerzas como tal puntuales, van a ser fuerzas de momento. Entonces, estos momentos los momentos lo que hacen es hacer rotar las cosas. Entonces, vamos a asociar que lo que causa principalmente estas rotaciones en las estructuras son los momentos. Y como mencioné, son causados principalmente debido a el centro de masa y el centro de rigidez. Ahora lo siguiente que vamos a platicar es ahora el planteamiento. Con la respuesta anterior que dimos de cómo podríamos representar ese movimiento del sismo mediante una dirección crítica, vamos a representarlo de la forma, en este caso, como desplazamiento horizontal en un sistema de un grado de libertad. Entonces, supongamos que tenemos una edificación y viene la fuerza del sismo. Entonces, suponiendo que la fuerza del sismo actúa en dirección horizontal, hacia la derecha, pues lo que va a pasar es que la estructura va a tener ciertos desplazamientos, los cuales podemos asociar que vamos a tener un desplazamiento UR, ahorita vamos a definir qué es UR, y un desplazamiento U. Entonces, con ello vamos a tener que la suma de estos dos desplazamientos nos van a dar un UT, que sería pues la suma de estos dos. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos términos? Entonces, para el término UR lo vamos a definir como la representación del desplazamiento del terreno, y la parte del otro número, en este caso la letra U, va a ser el desplazamiento de la masa. Entonces, si nosotros hacemos la suma de U más UR, vamos a tener un desplazamiento total. Y si nosotros tenemos este desplazamiento, podemos obtener también la velocidad y la aceleración. Entonces, vamos ahora sí a la parte de la ecuación, que va a ser fundamental para esta representación horizontal de los sismos. Entonces, para la ecuación de movimiento vamos a plantear y retomar el principio de Adam Lambert, en el cual nosotros tenemos las fuerzas de inercia, las fuerzas del amortiguador y las fuerzas del resorte, que estos son igual a una carga en función de T. Pero en el caso de las excitaciones sísmicas no vamos a tener como tal una carga externa aplicada. ¿Por qué se hace esta igualdad a cero? De alguna manera nosotros no podemos predecir exactamente cómo va a ser la representación de la carga externa, en este caso aplicada por el sismo. Entonces, vimos incluso en la gráfica que existen diferentes variaciones de aceleraciones, la cual no nos permite tener una certeza de cómo va a ser el comportamiento del movimiento del terreno a la hora de que se esté suscitando el sismo. Entonces, la razón por la cual no se considera como tal una carga externa aplicada aquí es porque no se tiene con certeza esa respuesta como tal. Entonces, es muy variable la representación de esta fuerza sísmica, que hace que no sea nada fácil tener cierto parámetro para poder determinar una carga externa aplicada. Entonces, si nosotros aplicamos el principio de Alambert, vamos a tener que la masa va a estar multiplicada por las aceleraciones tanto del terreno
como la de la masa, más la parte de el amortiguamiento y la rigidez. Entonces, si retomamos las ecuaciones planteadas en la anterior diapositiva, sustituyendo en la ecuación, nos va a quedar que nuestra respuesta va a estar en función de la aceleración del terreno, que era lo que habíamos mencionado, que no tenemos como tal una representación exacta de cómo va a ser el comportamiento y la respuesta ante un sismo. Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a estar ocupando más adelante, y vamos a seguir haciendo varias reducciones, y en la siguiente parte, que vendría siendo la sesión número 9, vamos a hablar ahora sobre los espectros, y posteriormente vamos a hacer un ejercicio para de alguna manera retomar todo lo que hemos visto y así sacar la estimación de las fuerzas y del desplazamiento máximo. Entonces, de momento sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo acá en los comentarios. Gracias, hasta luego.